Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Se escucha? Bueno, damos gracias al Señor por un domingo más. Espero que hayan podido tener un hermoso día. Y bueno, hoy de la mañana nos levantamos pensando si se votaba o no se votaba, y sí, se votaba. Y bueno, Dios nos dio la oportunidad de poder hacer lo que corresponde como ciudadanos, de poder hacer lo que teníamos que hacer. Y justo ahí va a haber un versículo ahí que se venía a la mente cuando tenía que hacer lo que tenía que hacer. Y que me correspondía, dice, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay por Dios han sido establecidas. Entonces digo, bueno, Dios establece, como mi parte, Dios establece cuál es una autoridad, aunque uno también esté de acuerdo o no. Pero bueno, en este caso no venimos a hablar en cuanto a lo que es la parte de lo cívico, de cierta manera, pero saber que Dios está en el trono de nuestra vida, eso lo requiere Dios todos los días de nuestra vida, es una decisión constante y vamos a escuchar, tremendo. Pero bueno, damos gracias al Señor porque los hijos de Dios, si hay alguien que tenemos que siempre colocar en primer lugar, y justo el libro que estamos llevando a cabo, ese libro de Colosenses, se habla de lo que es la supremacía de Cristo, de ser Cristo prioritario en nuestra vida, ¿sí? Así que vamos a orar y dejar todo este tempito a la mano del Señor, que sin duda todos los que estamos acá esta noche vamos a oír, algunos limitados, un poco, algunos más, otros menos, la mamá sabe, las brevas ya, batallando de cierta manera también, oremos con la mamá también, porque la verdad que es un arduo desafío de escuchar la palabra, pero a su vez también atender a respeto también. Y vamos a hablar también por los maestros, que tiene gran labor mientras nosotros estamos acá, ¿sí? Que ellos damos gracias a Dios también por el ministerio de los niños. Oramos. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche, gracias por traernos con bien. Gracias a Dios porque eres bueno con nosotros siempre. Gracias a Dios porque nunca, sinceramente, te buscamos y hubo alguien que se acercó. Gracias a Dios por la iniciativa que tuviste, Dios, de mandar a tu único Hijo Jesucristo a venir a este mundo tan hostil, este mundo que te dio la espalda, que te crucificó y sobre todas las cosas que te ignoró. Pero gracias a Dios porque un día no te hemos ignorado, sino que al contrario, te damos la mirada, te miramos y abrazamos una cruz tan grande y gloriosa que fue el lugar donde ocupaste, Señor, y merecíamos para nosotros. Gracias a Dios por este tiempo, tu palabra, Señor, tanto aquí, pero también por los niños, que siga formándonos, Señor, y amándote aún más. Agradecemos por todo, en el Señor Jesús. Amén. Bien, como todos sabemos, estamos llevando a cabo un hermoso libro que es el libro de Colosenses, ¿sí? Como bien Pablo lo introducía la otra vez, el autor es el apóstol Pablo, es una carta de la cautividad, en el periodo de tiempo donde el apóstol Pablo estaba siendo encarcelado y tuvo la oportunidad, la dicha de poder tener el privilegio de animar personas, y no era un lugar, la verdad que no era un lugar espectacular con aire acondicionado, con comida riquísima y con un lugar bien, un ambiente hermoso, sino que al contrario, todo lo opuesto. Y estaba por la causa de Cristo ahí, en Roma, ¿sí? Y al fin y al cabo ese impedimento que estaba en forma física, que estaba así, no le impidió poder animar a otro. Y bueno, para mí cuando leía estos versículos me llevaba a pensar que la incomodidad para algunos es una bendición para otros. Y a veces cuando estamos en lugares incómodos o situaciones incómodas en nuestra vida, o complejas, pruebas, adversidades, tentaciones, luchas, pérdidas, en medio de todo uno puede refugiarse en el Señor, ¿no? Y eso es lo extraordinario. Y Pablo es una persona a la cual puedo ver en él una persona que estaba animando. Los versículos que vamos a ver hoy es Colosenses 1, versículos 15 y 20. Muchos de los expositores de la palabra se dicen que esos 5 versículos es el himnario del Nuevo Testamento,
Son 5 versículos muy doctrinales, son versículos muy profundos. Recuerden que Pablo compartía la introducción que era lo que estaba sucediendo ahí, que había falsas doctrinas, y bueno, Pablo empezó a poder influenciar a Epafras, esa persona que estaba pastoreando la iglesia. Entonces, qué humildad también, ¿no? La vida de Epafras que fue a pedir consejo. Y qué hermoso es cuando tenemos ese acto tan noble, ¿no? De poder hacerlo, lo hago, ¿sí? Y no debo cansarme de poder hacerlo. Lo hacen y lo veo y los escucho y se acercan. Y eso es bárbaro porque uno no quiere cometer errores. Y el Papa estaba muy preocupado por la iglesia, la cual Cristo había ganado con su sangre preciosa. El Papa también es fruto del ministerio de Pablo. En el tercer viaje, cuando estaba en la iglesia de Éfeso ahí, él tomó decisión por Cristo. Y no era oriundo de Éfeso, sino que oriundo de Colosa. Entonces, ¿qué hace? Va a Colosa, a ese lugar donde él era, ¿sí? Y va a predicar el Evangelio. Y así arranca la iglesia. Yo me ponía a pensar, esta semana, yo digo, bueno, si el Papa solamente él conoció a Cristo, hizo lo que tenía que hacer, ¿se imaginan cuántos somos acá? Un estimativo 40 por él, ¿no? 40 iglesias. Tremendo, voy a decir, 40 iglesias. De todo el tiempo que estamos acá, ¿por qué? Porque el Papa lo que hizo escuchó el Evangelio y fue a su lugar de origen, ¿sí? Entonces eso es lo que Dios estaba obrando en la vida del Papa, pero al fin y al cabo había circunstancias que él no podía entonces sobrellevar, y ¿qué hizo? Fue al hombre de Dios. Y eso es hermoso, el poder ver la humildad de este hombre, al hombre de Dios, y escuchó, y tuvo un corazón dócil, y predispuso de su tiempo, ¿sí? Y ahí volvió de vuelta. La iglesia estaba pasando situaciones adversas. Una cosa que anotaba acá Pablo, sin duda que para Pablo Cristo era todo. ¿Se acuerdan ese versículo de Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. O sea, Pablo, ya no digo yo, no digo Cristo en mí, y lo que ahora veo en la carne, lo veo en la fe, dijo Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y la palabra todo se nombra en Colosenses 40 veces, y son palabras que sin duda, esa palabrita reluciente, Pablo va a expresar estos 5 versículos que Cristo era el todo en la vida de este hombre. Y no tan solo que era el todo en la vida de este hombre, sino también que una cosa también que anotaba acá era que Cristo era la persona importante para la vida de Pablo, porque él estaba tan preocupado por la iglesia, la cual no fundó, la cual nunca visitó, pero sí quería ayudar a este consiervo, Epafras. Y creo que cada uno de nosotros es también porque nosotros, la visión de la iglesia es fundar iglesia, y sin duda que nosotros cuando se solicite eso, se pida la ayuda, ¿sí? Creo que también vamos a tener nosotros la dicha, la oportunidad de poder hacer lo mismo en la vida de este hombre. Ahora, en la vida de Pablo, Cristo era el Salvador, era el sustituto, ocupó Cristo su lugar, en tu lugar, en mi lugar, ¿sí? Pero también para Pablo, Cristo era un redentor, por eso iba a hablar bien. Y una cosa que me llamó la atención acá, yo notaba y decía, ¿cuántas iglesias hoy por hoy tal vez se preparan para el que es de alabanza? Y lo dan todo, ¿no? Por la reflexión o del ministerio con niños o con jóvenes, o lo que sea. Pero creo que el desafío más grande como hijo de Dios, creo que nosotros tenemos que tener en cuenta nuestra devoción. A nivel ministerio podemos darlo todo, pero lo que Dios más quiere y requiere de tu vida y de mi vida es realmente que tengamos devoción. Porque en la palabra de Dios algo que llama la atención siempre es por qué personas fueron lo que fueron, son lo que son, impactaron nuestra vida, son líderes influyentes, son personas que mostraron la carácter de Cristo. Bueno, porque sin duda lo que había en la vida de cada uno de ellos, el común denominador era que tenían devoción. En la vida de este hombre podemos ver que lo tenía. Pero bueno, también no tan solo Dios quiere que tengamos devoción, sino que también nuestras vidas sean realmente demostradas en este mundo e impactar a una sociedad que no quiere saber nada de Dios. Tal vez nuestra familia no quiere saber nada de Dios. Tal vez nuestra familia le da la espalda a Dios. Pero de cierta manera uno puede ver los resultados. Y voy a decir, pero Cristo
en mi vida es todo, quiero realmente que Cristo sea todo para vos también, para mi familia también, para nuestro vecino también. Estoy en el grupo de WhatsApp del barrio acá, muy hermoso, impresionante. Me pongo un tiempito para poder leer, pero veo más que nada para ver cómo está el barrio en sí. Y hay mucha inseguridad, y hay mucha adicción, hay mucha droga, hay mucha ignorancia de esas personas también que hacen lo incorrecto de robar. ¿Sí? Esa persona realmente que ultraja lo que no es de ellos. Es la ausencia de Cristo. Y me ponía a pensar, bueno, yo en mi oficina tenía de Cristo, vengo acá y Dios te lo trae al visible, ¿no? Como el apóstol Pablo cuando estaba preso, ¿no? Se ponía persona y le predicaba el evangelio. El objetivo que me puse es, cada persona que esté acostada acá, que se acuesta acá, en la iglesia, predicar el evangelio. Dios me dio la oportunidad de una persona, de Brasil, ¿no? Los que trabajan acá al lado, predicar el evangelio. Y Pablo lo que quería era no perder esa oportunidad. ¿Él estaba preso? Sí. ¿Se rehusó de escuchar a Epafras? No, porque era la persona a la cual había ganado para Cristo. En la vida de este hombre, Epafras era una persona que tenía una necesidad. Y entonces Pablo, viendo realmente la infección que había en la iglesia, porque había problemas, porque había falsa doctrina, porque los judaizantes lo que estaban haciendo era imponer a través de sus comidas, ¿no es cierto?, impregnar de comer esas cosas sinónimo de espiritualidad, ¿sí? O los gnósticos, infundir un conocimiento en la vida de ellos, de realmente dar importancia de que lo importante es la materia, pero lo que el mundo tangible es malo, pero desacreditaban también a la persona con materia a Cristo también. Entonces, Epafras, al ver toda esa secuencia, esa situación, esa amenaza, dijo, voy a pedir consejo. Y fue. Pero Pablo exaltando que Cristo era primero, y ahí vamos a ir a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Y el versículo 15 dice, Él es la imagen de Dios visible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen. Y se le viene Éxodo capítulo 20, versículo 4. Éxodo, un segundo libro de la palabra de Dios. 20. Seguro que se te va a venir a la mente aquello también que en Éxodo 20 están las tablas, los mandamientos. Y dice el versículo 23, Éxodo, no tendrán dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba, ni en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Y Pablo, adicionando a los hermanos y hablando de doctrina, está diciendo en el versículo 15, es la imagen de Dios. Y en esta noche me gustaría compartirles 3 verdades, 3 acciones, 3 realidades, o como quieras ponerle. Y la primera es que Cristo es preeminente en la creación. Nosotros creemos que Cristo, ¿sí?, cuando dice en Génesis capítulo 1, versículo 26, que dice Dios, hagamos, lo dice en forma plural. Entonces Cristo es antes de la misma creación, porque Cristo es eterno. Nosotros somos temporales. Cronológicamente, yo nací el 27 de junio de 1983. Y cada uno de nosotros también tenemos una fecha a la cual hemos llegado a este mundo. Cronológicamente nosotros somos humanos, somos temporales, ¿sí? En un día llegó la eternidad de nuestra vida, a través de la persona de Cristo, a través del sacrificio de Cristo. Pero Cristo es una persona a la cual uno puede decir que es eterno. Y que cuando estaba creando Dios, porque muchas veces uno direcciona solamente a una sola persona que es Dios, pero al fin y al cabo la Trinidad estaba ahí. Génesis 1, 26 dice hagamos. La palabra hagamos es en forma plural que están los 3, Dios, Cristo y Espíritu Santo. Y uno puede ver que lo que estaban enseñando estas personas, estos falsos maestros, estaban enseñando que Cristo era tan solo una materia, solamente. Entonces Pablo está dejando claro diciendo que Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y una cosa que puedo ver acá en estos versículos es que la imagen del Dios invisible. Hay un versículo ahí en Juan, no se ven varios versículos, pero en Juan capítulo 1, versículo 18.
Pongan ahí un lápiz, una lapicera, un papel ahí, Colosenses, porque vamos a volver constantemente. Pero ahí en Juan 1:18 dice así. Juan, capítulo 1, versículo 18. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios no dice, nadie lo ha visto jamás. Pero a través de la persona de Cristo se dio a conocer. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, Él manifestó la gloria de Dios a través de su vida. Su deidad fue 100% hombre, porque tuvo hambre, lloró, ¿sí? Tuvo necesidad, estaba con la gente, tenía compasión, ¿sí? Estaba en el diario vivir con las personas, pero también fue 100% Dios. En ningún momento Él se despojó de su deidad. Ahora uno puede ver en la vida del Señor Jesucristo, dice, a Dios nadie lo vio jamás, pero el unigénito, Hijo de Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Hay un versículo tremendo ahí en Juan capítulo 17, versículo 3. Dice ese desafío a nosotros como hijos de Dios. Cristo representando a Dios en esta tierra como creador. Pero ¿sabes que cada uno de nosotros también debemos representar a Dios en esta tierra como creador también? Juan capítulo 17, versículo 3. Hermoso versículo, si podés subrayarlo, para memorizar. Una vez me acuerdo que lo usamos como desafío por un año, como grupo de jóvenes. Y dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Cristo, como creador también, como iniciador de todo lo que realmente disfrutamos nosotros, de las plantas, de lo que es los animales, de lo que es el ser humano, la creación, todo lo que habita, que ves, del oxígeno que respirás. Sin duda no podemos decir realmente que Dios no existe, porque sí, Dios existe en todos los sentidos. Es más, vas a la escuela y de repente tenés química y te dan el desafío que tenés que comprar una tabla periódica. Y ves todos los componentes, a ver por haber, que me la llevé esa materia varias veces porque no entendía nada, para mí era el chino básico, pero al fin y al cabo todos sus componentes eran pura y netamente, ¿sí?, de los componentes creados por Dios, pero de la tierra misma. Ahora el hombre, ¿de dónde fue creado? También de la tierra. Es impresionante porque Dios en su creación, iniciando y soplando aliento de vida en su nariz, tan solo con su palabra, creó al hombre y lo hizo del polvo de la tierra. Uno diría, qué inmune que son los chicos cuando no se enferman. Bueno, dejamos que jueguen con tierra, porque de ahí fueron creados. No hagas eso. Pero bueno, se podrá hacerlo, está bueno. ¿Cuántas veces nosotros no teníamos pelopincho y jugábamos tal vez? Y llovía un montón y la zanja era nuestra pelopincho. Nunca nos enfermamos. Pero uno puede ver a Dios, a Cristo como creador, que te conozcan a ti. ¿Sabes qué es el desafío más grande como hijo de Dios que tenemos? Es que a través, como nosotros somos creación de Dios, porque en la escuela nosotros nos enseña, o sin duda que a nuestros hijos nos van a enseñar, ¿sí?, sobre lo que es el evolucionismo, pero ahora está la tarea de nosotros como hijos de Dios, de poder estudiar un poco lo que es el creacionismo, para que nuestros hijos, cuando la escuela estatal nos enseñe, le enseñe en cuanto a lo que es el evolucionismo, nosotros creemos en el creacionismo, que nosotros fuimos creados por Dios, y no que realmente fuimos evolucionando como el mono y por ende el hombre. Es así. Ahora una cosa que puedo ver también en otro versículo, a ver si me acompañás en la palabra de Dios, Juan capítulo 1, versículo 3. Juan 1, 3. Dice el versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, hablando de Cristo, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Cristo estuvo en el inicio de lo que es la creación, por eso hablamos de Cristo como preeminente. Pablo apuntando en forma particular que Cristo es el preeminente, que Cristo es el iniciador de la creación. Cuando yo leo estos versículos, como por ejemplo Juan 1:1, dice en el principio del verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y él dice, y este era en el principio con Dios, y todas las cosas por él fueron hechas. Si yo leo este versículo, te digo que va a suceder, no lo va a entender, no lo va a creer.
Porque ellos no creen que Cristo fue un creador de los inicios. Es una secta. Evade a la persona de Cristo. La conocen a Cristo como una persona que fue buena tan solo. Trasladamos a algo contemporáneo, a algo que había sucedido, ¿no es cierto?, en la época de Pablo, motivando el Epafra como pastor, en esa falsa enseñanza. Por eso, qué importante es, algo que compartía Pablo, es nosotros discernir, escudriñar, leer un pasaje que nos lleva al otro. ¿Para qué? Para no ser engañado. La Biblia es clara cuando dice que el mundo entero está bajo el maligno, y cuando dice bajo el maligno es que el mundo está engañado, en cierta manera. Ahora, ¿por qué personas que no tienen a Cristo le das una Biblia y le decís, entender lo que lees? Va a suceder lo mismo que pasó en la conversión al principio. ¿Se acuerdan quién fue? Entiende lo que lees. ¿Quién fue? ¿Se acuerdan? ¿Cómo? El etíope, exactamente. Ahora, entiende lo que lees. Hay mucha gente que no entendía. Cuando yo llegué a Cristo y quería leer la Biblia, no entendía nada. Necesitaba que alguien me ayude, que se me acerque, que me acompañe y que me disipule. Pero qué importante es zambullirse de lo que la Biblia dice. Ahora, imagen, decía al principio, ¿no? Él es la imagen de Dios. Colosenses 15, 1:15 estoy. Él es la imagen del Dios invisible. ¿Cuántas imágenes hay en este mundo? Puse en Google cuáles son las religiones predominantes en el mundo. Me llamó la atención, dice cristianismo en primer lugar. En segundo lugar, islamismo. Tercer lugar, hinduismo. ¿Sí? Cuarto lugar, bueno, todas las demás. Habido y por haber. El hombre, por necesidad, o porque es un buscador, porque nos caracterizamos de ser buscadores, ¿sí? Buscamos adorar a alguien. En el error, muchas veces en tu vida, en mi vida, fuimos de una forma distorsionada o equivocada, adorando imágenes. Como decía un evangelista cuando se vio con una procesión re grande que llevaba una virgen de 2 metros, se puso al frente de ellos y empezó a decirle una adivinanza. Tengo una adivinanza para todos. Me imagino a la persona que estaba llevando la virgen de 2 metros, ¿no? Hacía corta porque era pesada. Pero me imagino que, y bueno, ese evangelista decía, tiene ojo, no ve, tiene boca, no habla, tiene oído, si no escucha, ¿quién es? Y bueno, un silencio bárbaro, la Virgen empezó a predicar el evangelio. Obvio que no tiraron la Virgen, pero los otros seguro que la habrán tirado de todo, ¿no? Pero de cierta manera, ¿sabes cuántas procesiones hice en mi barrio? Porque iba a la iglesia católica. Y seguía, y adoraba, y estaba. Entonces Pablo estaba enfocado en una realidad. Hay falsa doctrina, entonces vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a mandar esta carta. Vamos a enseñar lo que debo enseñar. Pablo compartía cuando lo que es conocer. Qué importante es conocer la palabra de Dios. Profundizarlo. Lleva tiempo muchísimo. Me cuesta, ni a ver lo que me cuesta a mí, como particular. Pero en cierta manera es importante porque cuando más pasas tiempo con el Señor, más te enamorás de Él. Pero en cierta manera sacás toda incertidumbre, todas dudas, habido y por haber. Dice Él en la imagen de Dios invisible. Leía un versículo, decía, Dios nunca lo vieron jamás. Pero siempre decimos que Dios se revela de 3 maneras, ¿no? Creación, su palabra, y a través de tu testimonio y de mi testimonio. Es la única, las 3 formas de que las personas puedan ver a Dios. Pero si no se existiera, ¿no? Como esa persona enojada que muchas veces dice, ¿no? ¿Dónde está ese Dios? Que se manifieste, que haga algo. A Cristo, ¿cuántas veces lo parecieron? Hacer un milagro, a ver, para que nosotros te creamos. Bueno, este mundo está regido de esa forma, ¿no? Ver para poder creer. Pero nosotros, ¿qué? Al revés. Creer para poder ver lo que Dios va a hacer en nuestra vida. Y como dijo Cristo a Felipe, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y qué importante, porque no vi a Jesús, pero lo veo constantemente a través de su palabra. No vi a Jesús, pero lo veo a través de sus vidas. No vi a Jesús resucitado, pero lo veo a través de esa semejante creación de Dios. Un creador, ¿cómo puede ser de una forma exacta que Cristo no corra un cachito del sol para la tierra
sino colocar una forma en el lugar exacto para que no nos prendamos fuego. Aunque en el verano aquí nos prendemos fuego, pero no nos quemamos, ¿no? Hasta ahora no viene la noticia, murió alguna persona por el calor. No escuché nunca. Es más, pensé eso cuando pisé misiones. Nunca pasó. Bueno, Dios es exacto. Ahora, uno puede ver también que Dios también se preocupa, no solo de toda la creación a y por haber, se preocupa de darnos el oxígeno. Ese es un motivo gigante de agradecer a Dios. Si hoy vivís, si hoy vivo, es para, Señor, gracias por un día más de vida. Señor, gracias por los alimentos. Señor, gracias por la salud. Señor, gracias. No, claro, muchas veces tal vez no lo agradecemos porque ya lo asumimos que ya lo tenemos. Pero es importante, ¿sabes cuántas personas en el hospital? Cuando uno va al hospital, a veces uno viene y dice, wow, yo me quejo de tanto, y sin embargo ya hay gente que le falta de todo. Le falta el oxígeno, porque tiene un tubo real así, le falta el poder respirar, está pendiente de lo que le den, le falta una espera de gente que están esperando una médula, no sé, un riñón, o lo que sea. Y nosotros lo tenemos todo. Hay gente que tal vez viene del interior y uno lo ve y hay que están abajo el barro. Y uno preguntamos si son de Posada, ¿no? Somos Andresitos, somos de Verá, somos de Alem. ¿Hace cuánto que está ahí? Estamos acá 5 días. Tremendo. Cuando vas al hospital y cuando voy al hospital veo, realmente tengo mucho. Y eso me humilla verdaderamente que muchas veces me quejo. Y ahí uno puede ver, ¿no es cierto? Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y cuando veía, ¿no es cierto?, la imagen, Cristo es la copia exacta. ¿Sí? Cristo es la copia exacta de Dios en esta tierra. Por eso Cristo tuvo tanto impacto en esta tierra. Por eso, tal vez la religión predominante, ¿no es cierto?, a nivel de internet que pusieron, que tiene más seguidores que cualquier otro, Cristo mismo. Por eso, la vida de Cristo también es el primogénito de ¿qué? De toda creación. Cuando dice Cristo, el primogénito de toda creación, muchas veces yo pensé que Cristo como primogénito es el primero, pero no es así, porque Cristo, si hubiese sido el primogénito, uno puede ver que al fin y al cabo Cristo fue creado, pero eso es la falsa enseñanza que se estaban introduciendo en la iglesia de Colosas, que Cristo fue una creación de Dios misma, pero al fin y al cabo Él es eterno, yo soy un temporal. Entonces eso me habla que es un Dios gigante, es un Dios que realmente es primero, porque Él es la creación. Cuando dice de primogénito, hay algunos ejemplos acá. Por ejemplo, Abraham tuvo 2 hijos. El primero, ¿quién fue? Ismael. Y el segundo fue ¿quién? Isaac. Y uno dice, bueno, ¿y por qué no fue Ismael primero? Pero Dios le dio a quién? La primogenitura, a Isaac. Uno dice, bueno, pero Isaac tuvo 2 hijos. Fue a Jacob y también ¿quién? Esaú. ¿Y por qué si no se la dio a Esaú primero? Pero bueno, la desechó. Y también que Jacob que engañó. Pero al fin y al cabo, la primogenitura en la vida de José, José tuvo 12 hijos y ¿a quién se la dio? Al último. ¿A quién? ¿Cómo se llama? Benjamín. Uno dice, bueno, entendés que muchas veces lo que cuando uno lee, ¿sí?, es un versículo muy tal vez transversado o de repente que tal vez mal interpretado, pero qué importante poder ver que en la Biblia Cristo no fue el primogénito de la primera creación en sí, ya Cristo estaba creando. Que uno puede ver también cuando dice hablamos, Cristo ya estaba. 1 Corintios, se la pongo mañana, 1 Corintios 8:6, otro versículo. 1 Corintios 8:6 dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, dice, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Nuevamente otro versículo como para reafirmar el concepto de Cristo como creador y como primero. Y el versículo dice, nosotros somos, de forma plural, nuevamente, reafirmando y evadiendo la falsa doctrina que se estaba introduciendo,
en esa iglesia de Colosas. Qué importante, qué empezar grande en la vida de Pablo, ¿no? Y saber que muchas veces hay iglesias que se dividen tal vez por doctrina también, porque también hay iglesias que se dividen por doctrina, por fuegos extraños. Por ejemplo, doctrinas, les digo, por ejemplo, la pérdida de salvación. Nosotros no creemos en lo que es la pérdida de salvación, creemos en una salvación que es segura. Creemos también, no creemos en apóstoles, creemos que los apóstoles fueron los 12, fueron los que vivenciaron y estuvieron en la persona de Cristo. Nosotros también creemos en la Trinidad, creemos que Cristo, el Espíritu Santo y Dios son los tres, uno, pero diferentes funciones. Dios en el trono, Jesús a la diestra y el Espíritu Santo en nuestro corazón. Ahora, cada uno de ellos opera de forma distinta, pero al fin y al cabo, los tres hacen lo mismo. Crearon, interceden, juzgan, ¿sí? Abogan, redimen, en cierta manera. Entonces uno puede ver en la vida de Cristo, Cristo como creador. Cristo creador de todas las cosas y al mismo tiempo nosotros podemos ver que Cristo se separa de la palabra criatura, porque nosotros somos creación de Dios. Él es nuestro creador. Por ende, nosotros lo que buscamos, como dice en Apocalipsis capítulo 5, nosotros como creación de Dios, un día nosotros vamos a adorarle para toda la eternidad. Y lo estamos haciendo anticipadamente ahora aquí en la tierra, porque eso es lo que hacemos cada domingo cuando venimos. Y no tan solo cantamos por cantar, sino que reconocemos que nosotros somos creación y que Él es creador. Y por lo tanto, también es la forma de poder adorar a un Dios vivo y a un Dios verdadero que llegó a tu vida y a mi vida. A un Dios de imagen, no. A un Dios que está operando en cada uno de nosotros. Ahora, una de estas cosas que uno puede ver es que así como Dios es creador de todas las cosas, Cristo igual, Cristo está en todos lados. Cristo es eterno. También es muy importante saber que Cristo es eterno. Primero Cristo es creador, Cristo es eterno, pero Cristo también, Cristo no es criatura. Una de las cosas que me llama la atención ahí en Salmos 138, si yo soy creación de Dios, ¿sabes cuál es el propósito para nuestra vida? Salmos 138. Tal vez lo ha regalado a alguien. Los Salmos 138, versículo 8, dice: Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampare la obra de tus manos. Dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Cuando vino Cristo a esta tierra fue con un propósito, ¿sí? Y el propósito es evidenciar la persona de Dios y ver realmente quién es Dios en sí. Y para redimir a un mundo que se iba de cabeza al infierno. El hombre buscó la manera de haber y por haber para poder acercarse a Dios. En el Antiguo Testamento, sacrificio. En el Nuevo Testamento, a través de Cristo, único sacrificio y para siempre. Pero después de todo el sacrificio, haber por haber que hizo Cristo, Cristo quiere que nosotros cumplamos un propósito en esta tierra. Ahora, no tan solo que Cristo murió en la cruz y ya está, y Cristo es como creador preeminente y ahí termina todo, sino que Cristo quiere que vos y yo tengamos ese hermoso desafío de cumplir un propósito de Dios en esta tierra, alabándole, pero contarle ese creador. Porque Cristo ya lo hizo, Cristo ya creó, Cristo vino a esta tierra, ya redimió, ya impactó, ya influenció. Pero al fin y al cabo, están nosotros, los hijos de Dios, en obediencia a Él, de poder hacer esa adoración en nuestra vida, de mostrar a Cristo como creador. Filipenses 1:6 lo conoce, ¿verdad? Estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros, ¿quién fue? Cristo, Dios y el Espíritu Santo a través de nuestra vida, nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Estando persuadidos. Ahora, qué importante es saber que Dios establece en nuestra vida un desafío. Como leíamos en Juan 17:3, que te conozcan a ti. ¿Sabes cuál es el propósito de Cristo como preeminente y como creador en nuestra vida? Que la gente pueda conocer mi persona, no, que puedan conocer a Dios. ¿Saben por qué Cristo todavía no viene? Porque todavía Cristo retarda su venida, su promesa, que nos va a venir a buscar y vamos a estar con el Señor para toda la eternidad, porque esa era la esperanza que Pablo tenía, como dice en el versículo ahí en Colosenses,
versículo 27, Colosenses 1:27 dice: a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que Cristo es vosotros la esperanza de gloria. Esa es la esperanza que nosotros tenemos como hijos de Dios. Podemos hacer una pregunta también, ¿no? ¿En quién coloco yo la esperanza? Debo colocar la esperanza en Cristo como creador, como el preeminente, como aquel que no tiene rango alguno, sino que al contrario, supera a todos. Él sí, pero Cristo como preeminente, mi esperanza no está tal vez en mi número de cuenta, en mi alias, en mi trabajo, en mi casa, ¿sí? O no, sino que mi esperanza está en Cristo. Como anunciamos al principio cuando leíamos el versículo en cuanto a lo que es orar por nuestro gobernante, como dice la palabra de Dios ahí en Romanos 13:1. Orar y a su vez también que lo pone en Dios. Pero al fin y al cabo mi esperanza no está en mí. Como hoy hablaba con una vecina, y le decía, ¿ya está preparada? Le decía, bueno, gancho para hablar, charlar un ratito, ¿no? Ahí sí, ahí estamos, vamos a ver qué sale. Vamos a ver cómo mejora el país. Y linda oportunidad para poder compartir ¿qué? La esperanza. La esperanza de Cristo. La esperanza cuál es nuestra. Predicar el Evangelio. Ese Evangelio que llevó a mi vida, poder compartírsela a mi familia, que no tienen esperanza. Que si viene el Señor hoy, se van de cabeza al infierno. Esa esperanza gloriosa, no tan solo que la tengas vos, sino también que la tenga yo, pero a su vez también que la tenga todo el mundo. Porque por eso vino Cristo a esta tierra. ¿Para qué? Para poder dar el mensaje de gloria. Ahora, que el versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles, dice, o invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, dice, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y reafirma nuevamente Pablo, ¿no? Diciendo Cristo como preeminente, como creador, dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos. ¿Cuántas cosas Dios creó en los cielos? ¿Ves agua? La hizo Dios. ¿Ves los cielos? La hizo Dios. ¿Ves las estrellas? La hizo Dios. ¿Ves un eclipse? Lo hizo Dios. ¿Ves el sol? Lo hizo Dios. Pues sí que es gigante. El hombre no lo hizo. Todas las cosas materiales que ves, una silla, un auto, un celular, casas, de repente, todo eso lo hizo el hombre. Pero el cielo, las estrellas, de repente los animales, los árboles, todo eso lo hizo Dios. Ahora uno puede ver qué Dios gigante que tenemos. Y muchas veces vivimos a un Dios tan pequeño, pensando realmente que Dios es así, pero al fin y al cabo cuando vemos a Dios, Dios es temprano. Una vez me acuerdo que estuvimos en un campamento y era la noche, se llamaba la noche indescriptible. Y era un misionero de Estados Unidos y también estudió en cuanto a lo que es astrología y demás. Y dice, en esta noche vamos a ver la grandeza de Dios. Impresionante, empezó una pantalla gigante describiendo el sol, los planetas, las estrellas y demás. Todo ese espacio lo hizo Dios, la cual te da la oportunidad de disfrutarlo vos y yo. ¿Cuántas veces le has sacado una foto de un arcoíris? Hermosa, ¿no? Después de llover un montón. A propósito, vi varios estados de personas acá en Posada y más cuando estoy en la costanera, tremendo arco, ¿no? Gigante. Impresionante, cómo arranca y cómo termina, impresionante. Creación de Dios, pacto de Dios. Nunca vamos a llover para qué, destruir la tierra. Pero ahí está el hombre, ¿no? Que nos transversa todo, ¿sí? Cambia la bandera, los colores del arco iris, ¿a qué? La bandera de LGTB, ¿no? El orgullo gay. Qué ilógico. Pero bueno, en medio de todo está vos y yo, para contar la verdadera realidad de Cristo como qué, como creador, ¿sí? Y levantar el verdadero significado de contar. Y hasta con la misma creación se presta para que le diga, un arcoíris, ¿verdad? Está buenísimo. Espectacular, ¿eh? Compartimos el Evangelio. Linda oportunidad. ¿Querés que te cuente un poquito más de lo que es el arcoíris? ¿De qué se trató? ¿Cómo inició todo? Lo que sucedió antes que venga el arcoíris. Te cuento, ¿te gusta la historia? ¿Tenés tiempo? Preparamos los mates. ¿Querés una factura? Lo más caro es, ¿no? Lo barato yo. Pero linda oportunidad de que
de predicar el Evangelio. Cristo que, como creador, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que ven en los cielos, las que ven en la tierra, las visibles e invisibles. ¿Cuántas cosas son invisibles? ¿Sí? Que uno puede ver. ¿Sabías que Dios te cuidó durante toda esta semana? Digo, perdón, ya me adelanté, ¿no? Ya te anticipé que Dios te iba a cuidar, pero te cuidó la semana pasada. Había una falsa doctrina ahí mismo que Pablo también estaba refutando, que había que estaban predicando sobre que angelología era una forma falsa. Pero uno puede estudiar esa doctrina que es angelología, doctrina de los ángeles en sí. Dios te cuida a través de los ángeles, lo cual nunca ellos se manifiestan diciéndote, ¿cómo te cuidé? Acá estoy, va. Yo, Miguel, te estoy cuidando. Casi tuviste un accidente, me muestro. Los ángeles nunca se muestran. Pero al fin y al cabo, algunos cuantos ángeles, ¿no? De repente conduciendo, se llevan todos los ángeles y después dejando que diga toda una congregación. Por tal una influencia, en este caso levanto las manos yo. Pero ¿cuántas veces Dios te ha cuidado también? Te ha preservado. Si nos ponemos en frío, ponete a pensar en algún momento, algún accidente que Dios te privó, ¿sí? Que vos decís, me hubiese matado, ¿cuántas veces dijiste eso, no? Bueno, estuvo Dios ahí, lo invisible, Dios lo creó. Pero no evidencia a los ángeles un crédito alguno para que se capten. ¿Quién fue el de los ángeles que se captó y fue desacreditado? ¿Quién fue? El adversario nuestro, ¿sí? Satanás. Subiré lo alto junto a la estrella de Dios, levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. ¿Querés gloria? Te oponés directamente con Dios. Por eso cuando me trato de captar, debo bajar mi cerviz, ¿sí? Mi cuello, como muchas veces ves en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, duro de cerviz. Bueno, es igual, ¿no? Pero de cierta manera uno puede ver lo invisible, los ángeles. Dios te cuidó y me cuidó. Y utilizó a cada uno de ellos. Si te contara, estaría toda la mañana. Habría que planificar una cosa fogata, como iglesia, y poder contar y poder, en forma comúnmente, una predicación general, ¿no? De la protección humana sobre la protección de Dios. Y cada uno cuenta su experiencia. Estaríamos horas en cuanto a eso. Pero como dice el versículo acá, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Cada trono, cada potestad, Dios lo creó, pero para dar gloria a Él. Gloria a Dios, no a mí. Cuando uno busca la gloria de uno, nos estamos oponiendo automáticamente con Dios. Dios me dio un trabajo, gracias Señor. Por un trabajo, muchas veces me jacté de decir, pero yo estudié. Pero son mis habilidades, es mi inteligencia, por eso lo tengo, ¿sí? Porque tengo un buen currículum. No, todo viene dado de parte de Dios. Dios te lo da y Dios te lo quita. Dios es el dueño de todo, Él es soberano. Él hace un chasquido de dedo de sacarte una cosa, pero automáticamente no te da ni tiempo. Yo me probé, Señor, rápido. El Señor no retarda, ni tampoco se olvida, ni te deja, ni te desatiende. Pero dice el versículo, también fue creado por medio de Él, hablando de Cristo. ¿Y para quién? Para Él. Porque Cristo no comparte su gloria con nadie. ¿Sabes que cuando hay un corazón obstinado, orgulloso, en cierta manera, son las personas más solas sobre la tierra? Más solas sobre la tierra. Uno diría, bueno, tal vez la raza de cristianos es la raza más débil. No me por la raza más débil. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la debilidad, mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, ¿qué hacemos como iglesia nosotros? Los jueves. Nos juntamos para escuchar la palabra, pero también ¿para qué? Para orar. Porque nos necesitamos, somos un cuerpo. Ahora, vamos a otro versículo más ahí. El versículo 17. Dice, Él es antes de todas las cosas, como hablábamos. Cristo es eterno. Antes de la creación ya Él estaba. Y todas las cosas en Él subsisten. Cuando dice la palabra subsiste, es que está hablando de que Él lo controla todo. Él controla todo. Hay cosas que nosotros no controlamos. No controlamos el tránsito, no controlamos el clima, no controlamos
tal vez un volcán, no controlamos terremotos, pero el que lo controla todo, ¿sí? Ese es Dios. Él dice hasta acá y hasta acá. Él lo establece, Él lo dice. Cristo en forma tangible, cuando estaba en la tormenta con los discípulos, en un momento Cristo estaba en la popa, acostado, durmiendo como un campeón, ¿sí? Y de repente lo despertaron. Señor, despierta que perecemos. Estábamos tan atormentados, teníamos un miedo bárbaro, y de repente el Señor lo miró. Me imagino esa mirada penetrante del Señor, ¿no? ¿Cómo viven estos hombres? Si al fin y al cabo estoy yo acá. ¿Por qué están preocupados? Bueno, al fin y al cabo, ¿cuántas veces, no? Nosotros tenemos al Señor, tenemos su palabra, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la familia del Señor, tenemos todo ahí por haber. Pero al fin y al cabo, muchas veces que dudamos, nos atemorizamos, tenemos miedo, nos preocupamos, pero el Señor tiene un chasquido de dedo al toque. Y de repente las aguas, ¿qué? Como una pileta de aceite, ¿no? No tengo que tener una pileta de aceite. Imagínate, ¿no? Una pileta de aceite, una bonanza impresionante. Y ahí uno puede ver, cuando dice la palabra subsisten todas las cosas, porque Él lo controla todo. Él controla cada detalle. Controla y hasta a su vez también, cuando la Biblia da un ejemplo de que muchas veces nosotros merecemos hambre, el Señor que le da hasta de comida a ellos también. A las aves mismas. No riegan, no ciegan, no trabajan y al fin y al cabo tienen todo lo que necesitan. Porque el que las crea es el mismo que las provee. Porque nosotros mismos también Dios lo hace y todos los días. Cristo, preeminente de la creación. Pero ahí el versículo 18 dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga que la preeminencia. En segundo lugar, dice Cristo, la preeminencia en la cabeza. Cristo, la preeminencia en la cabeza. Ahora quiero poner un ejemplo, tal vez no muy agradable, pero ¿alguna vez comiste una gallina que estaba viva, ¿no? Que estuviste ahí, ¿no? De ahí, ¿no? Al toque, ve la gallinita muriendo todo, de repente, ¡so! ¿No? La cabeza por un lado. ¿Y qué pasa con la gallina? Se va para todos lados, ¿no? Se choca todo. ¿Sabes que Cristo con preeminencia, Cristo es la cabeza? ¿Te imaginas? Cristo, ¿nosotros qué somos? Considerados por la Biblia como que somos un cuerpo, entonces por eso la Biblia, Pablo mismo motiva y habla y dice: Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Cristo es la cabeza. Una cabeza de una gallina, uno puede ver que no tiene destino, no tiene dirección, no tiene rumbo, no tiene qué, no tiene horizonte, va para cualquier lado. Por eso, Cristo, como preeminente, Él es la cabeza de la iglesia. Cristo es la cabeza de la iglesia y no es el pastor de la cabeza, no es diácono de la iglesia, no es el anciano de la iglesia, no son los miembros de la cabeza, ninguno de ellos son la cabeza, sino que Cristo. Teniendo a Cristo como cabeza y direccionándola de la mejor forma, como la Biblia lo dice, va a ser una iglesia con destino, con dirección, con rumbo. Lo que es tremendo es cuando te ves que no hay rumbo para ningún lado. Cuando llegamos a Cristo, en nuestra vida, Cristo fue nuestro capitán y colocó el timón de la dirección. Es nuestro faro, ¿no? El faro está hecho a propósito, ¿sí? En el medio del mar o de repente a los costados, para direccionar esos barcos que están divagando sin saber para dónde ir. Pero cuando ven un faro, los adirecciona. Lo mismo Cristo adirecciona a toda una iglesia. Si nosotros como iglesia sacamos a Cristo como cabeza, ¿saben qué va a suceder? Vamos a ir para cualquier lugar. Por eso no va a haber dirección a nivel eclesiástico, no va a haber dirección a nivel familiar, no va a haber dirección a nivel personal y no va a haber dirección en nuestra vida diaria. Por eso siempre infundimos que lo más importante como hijos de Dios tenemos que entender
que Cristo, como preeminente, como cabeza de nuestra vida, como lo gobierna todo, ¿sí? Al fin y al cabo, muy importante, es la dirección de nuestra vida. Porque si no vamos a ser como una gallina divagando para cualquier lugar. Qué importante es nosotros convencernos que Cristo sea la cabeza de nuestra vida. Por eso Dios es tan sabio que cuando habló al hombre en términos familiar, ¿fue a la mujer? No, fue al hombre y le dio la directiva. Pero al fin y al cabo, ¿no es cierto? El hombre que no escuchó, en cierta manera. Qué importante escuchar qué? Escuchar a Dios. Y eso es lo que desde el principio Dios quiere hablar. Y nosotros, aquellos que somos cabeza de hogar, tenemos ese gran desafío de direccionar nuestra familia a poder ver a Cristo como preeminente y ponerlo en primer lugar. Sabes que mi hogar, obvio, que cuando está desestabilizado, cuando no hay orden, cuando está complicado, cuando el barco se zamarrea para todos lados, obvio que Cristo no está como preeminente en mi vida. Estoy tomándome licencia, estoy bajando la guardia, estoy no colocando a Cristo como el preeminente. Pero dice que es el principio del primogénito entre los muertos, para que todo tenga que la preeminencia. ¿Sabes qué estaba motivando a Pablo a hablar? Pongan a Cristo como cabeza. Las doctrinas se están metiendo, ¿sí? La influencia se están metiendo, los judaizantes se están metiendo, los agnósticos, los sabios, los que se hacen saber, lo están distorsionando. Por eso es muy importante como iglesia nosotros crezcamos en el conocimiento de la palabra. Que cuando venga tal vez una persona, como habla el libro de Judas muchas veces, ¿no? Que andan como lobos rapaces, buscando dividir la iglesia, ¿sí? Y tal vez terminando realmente en los corazones de las personas que son tal vez neófitos en la verdad, son llevados de un lado para otro. Ahora, qué importante es poder tener en cuenta eso. Hay un versículo como para complementar acá. Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 14. 12:14 dice, además el cuerpo no es un solo miembro, sino que muchos. ¿Saben? Cada uno de nosotros sin duda somos muchos miembros. Y cada miembro sin duda tiene que dones espirituales. En el momento que tomaste decisión por Cristo, la cual se complementa a la iglesia, se edifica a la iglesia, pero no es para tenerlo guardado esos dones, sino para ejercitarlos. ¿Para qué? Para poder ministrarlos a los otros, para no guardarlos, sino para utilizarlos. Somos muchos. Yo traigo un versículo más para complementar el concepto. 1 Corintios 12, versículos 12 al 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio de beber a un mismo espíritu. En un cuerpo siempre hay diversidad. No todos somos los que estamos acá iguales, ¿no? Todos tenemos diferentes caracteres. Algunos más, otros menos. Algunos efusivos, otros más tranquilos. Algunos tienen don de enseñanza, otros tienen don de exhortación. Algunos tienen un pasado complicado, otros tienen un pasado espectacular. Algunos venimos con matrimonio disfuncional, otros con matrimonio bien constituido. Algunos tuvimos un pasado muy fuerte y otros tal vez más liviano. Pero al fin y al cabo hay algo en congruencia, ¿sí? Todos hemos conocido a una persona en particular, Cristo, ¿sí? Y a Cristo, como preeminente, siendo cabeza, qué importante que si bien hay diversidad en carácter, en dones, en términos de tal vez de vida de pasada y demás, estamos tan solo para un objetivo nomás. Reconocer que Cristo es la cabeza, que nosotros somos miembros y que cada uno en forma particular tenemos dones, tenemos talentos, ¿sí? ¿Para qué? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y una iglesia bien direccionada lleva un buen rumbo. Y otro versículo también para completar el concepto es Romanos, capítulo 12. No te vayas de Colosenses con una lapicera algo, pero dice Romanos, capítulo 12.
12, versículos 4 y 5. Dice la palabra de Dios, porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, como compartimos recién. Así nosotros siendo muchos somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. Los unos de los otros. Justo estábamos estudiando los jueves, los unos de los otros. Iglesia, nos precisamos. No podemos decirle al dedo que hay a un lado, ¿sí? A la pierna, voy a la iglesia, ahí vengo. No puedo hacer eso. O vamos todos o no vamos nada, ¿no? Pero al fin y al cabo, por tener en cuenta que Cristo, como la iglesia, considera que Cristo es el cuerpo. Ahora, otra cosa también que veía también es, ahí mismo, el versículo Colosenses 2:9. Colosenses 2:9. Pero antes de leer Colosenses 2:9, me gustaría leer el versículo 19, perdón. Dice, por cuanto agradó el Padre, que en él habitase toda plenitud. Y ahí el 2, versículo Colosenses 2:9 dice la palabra de Dios, vuelta de página y no más, dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él habita la plenitud de la deidad. Y cuando dice el versículo 19, por cuanto agradó al Padre, ¿se acuerdan cuando Cristo fue bautizado? ¿Qué era lo que Dios dijo? Y aquí dijo, amado, al cual tengo que complacencia. Y la palabra complacencia es de agrado, ¿sí? De agrado. Creo que el desafío más grande como hijos de Dios que tenemos, aquellos que somos papás, es que nuestros hijos nos obedezcan. ¿Saben lo que hizo Cristo en la tierra? Agradó al Padre, complació, ¿sí? Tuvo obediencia. Ese desafío que tenemos nosotros como hijos de Dios. Y el versículo 19 dice, por cuanto agradó al Padre, que en él habita ¿qué? Toda la plenitud. Cuando dice toda la plenitud, hablando de toda su deidad. Nunca Cristo se despojó de su deidad. Fue 100% Dios y 100% hombre. Y viendo que el tiempo apremia, Dios, en forma de Dios, Cristo que era omnipotente. ¿Qué hizo Él? Con su poder alimentó a 5.000 personas. Con su omnisciencia, leía la mente de quién? De los fariseos, ¿sí? Y otra cosa también que uno puede ver es que su inmutabilidad no cambia. ¿Qué tiene para conmigo todos los días? Misericordia. Siempre el Señor establece su misericordia. ¿Tenemos falla? Muchísimas. Errores? Muchísimas. Nos sigue amando todos los días. Como esos padres que aman a sus hijos más allá de que sus hijos que desobedezcan. Pero al fin y al cabo que esos padres siguen amando. Lo mismo sobre el Padre Celestial. Cristo como preeminente, y por amor al tiempo, le anuncio Cristo como preeminente en la reconciliación. Versículo 20. Y culminamos. Versículo 20 dice, porque por medio de él reconciliar consigo que todas las cosas, así lo que están en la, dice, lo que está en la tierra con lo que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Cristo como preeminente en cuanto a lo que es la reconciliación. Nosotros estamos enmentados en Dios, éramos enemigos de Dios, pero bueno, Dios mandó la paz. La palabra reconciliar es que es establecer paz en el hombre, porque eso es lo que no teníamos. Es que cuando vos, si hay algún justiciero, también me va a entender. Vos no tolerás la injusticia, el problema interpersonal, las peleas, las tolerás. Entonces, ¿qué hacer? La junta a esa persona y a otra persona, pídanse perdón. Pasa mucho que nosotros somos papá y tenemos dos, ¿no? Pedirle perdón. No, sí, no, sí, bueno, ahí está, vos. Esa lucha. Pero eso es lo que Dios hizo a través de la persona de Cristo. Reconcilió a través de la persona de Cristo. Último versículo para terminar, Romanos 5, versículo 18. Este versículo me encanta para completar el concepto de lo que es reconciliación. Entendíamos una buena imagen de esta palabra. Pero dice Romanos 5, versículo 18, perdón. Romanos 5, versículo 18, ahorita así la palabra de Dios. Así que, dice, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, hablando de Adán, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres, hablando de Cristo,
la justificación de vida. Y el versículo 19 dice, porque así como por la desobediencia de uno, un hombre, los muchos fueron constituidos ¿qué? Pecadores, hablando de Adán. Así también por la obediencia de uno, los hombres serán constituidos ¿qué? Justos, hablando de Cristo. Somos declarados justos solamente por Cristo. Cristo fue la reconciliación. Estábamos enemistados, éramos enemigos de Dios, pero bueno, vino Cristo a poder reconciliar ¿qué? Al hombre. Porque el hombre estaba ¿qué? Estaba en constante guerra. Una guerra tremenda que no se terminaba nunca. Entonces vino Cristo ¿a qué? A derribar esa pared intermedia. Y eso es lo que estaba haciendo Pablo cuando estaba hablando de los Colosenses. Cristo vino como preeminente, como creador. Cristo él es antes de todas las cosas. Él es eterno. ¿Sí? Que Cristo también como preeminente, como cabeza, Él es el que coloca dirección a nuestra vida, pero también Cristo como reconciliador. De saber que también Cristo vino a hacer eso, pero también para quién Dios nos dio el gran desafío de poder reconciliar a nosotros. Nosotros Dios nos da la oportunidad de que reconciliar al mundo. ¿Cómo? Si a mí no me escucha nadie, a través de predicar el Evangelio, reconciliarse a una persona que se va al infierno, de hablar de Cristo, de la obra maravillosa que hizo Cristo, en la cruz de amor, ¿sí? La gente entiende, reconoce, escucha, acepta a Cristo, sin ser de la familia del Señor, y ahí mismo entiende el verdadero concepto de que fue reconciliado con Dios. Por eso Dios nos da a vos y a mí el ministerio de la reconciliación. Semejante tarea, la vas a eludir, la voy a eludir, solamente anotaba una sola cosa nomás. La gente que ve a Cristo, pero yo muchas veces, la idea que la gente ve a Cristo, como dice Juan 17:3, pero la idea es que mi vida y tu vida no desprestigia a Cristo. Lamentablemente muchas veces desprestigia a Cristo, ¿sí? La gente no se acerca por mi testimonio, porque tal vez no pongo a Cristo, o no le hablo a Cristo como el Creador, como el preeminente, como prioridad. Cristo es el primero en mi vida, ¿sí? Pero también porque no me reconcilio, porque claro, estoy peleado, en cierta manera. Bueno, Dios es un Dios de oportunidades, de gracia, y eso es lo que Pablo quería a la iglesia de Colosenses, que esa iglesia realmente resurja. El testimonio de esa iglesia es impresionante, vamos a seguir más adelante. Oramos, nos ponemos de pie y agradecemos a Dios por este tiempo. Padre Celestial, te damos gracias por esta noche. Gracias a Dios por tu palabra, que habla de nuestra vida siempre. Gracias a Dios porque la Biblia es un libro inagotable, un libro lleno de enseñanza, un libro que constantemente nos lleva a poder comprender tu palabra. Padre, ayúdanos a través de tu Santo Espíritu, poder realmente convencernos, áreas que tal vez nos cuesta. Tal vez nos hablamos de ese creador y nos rehusamos de saber que eres un Dios tan bueno, pero un mundo que le necesita, nuestra familia necesita, los vecinos, los seres queridos. Padre, ayúdanos a poder que la gente pueda ver, Señor, que Cristo está en primer lugar en nuestra vida, a través de nuestro accionar, que no está en último lugar, sino que está primero. Que Cristo es la cabeza, no es el pie, no está último para nuestra vida. Pero también, Señor, ayúdanos a poder motivarnos, Señor, a poder no avergonzarnos, sino que al contrario, Dios, poder hablar de ese Cristo reconciliador y poder nosotros ser esos pacificadores en esta tierra, en un mundo que no hay paz, en un mundo que está en guerra, en un mundo que necesita tanto a Cristo. Ayúdanos, Señor, a poder ser de ánimo como Pablo fue a Epafra, y Epafra fue a la iglesia de Colosas, y nosotros a este mundo que tanto necesita de ti. Gracias a Dios por tu palabra. Agradecido estamos por todo. En nombre del Señor Jesús. Amén.